Bueno, como les comentaba Dana, hoy vamos a ver un poco lo que es la ISO IEC 27001, que habla sobre los sistemas de gestión de seguridad de la información. Ya hizo mi presentación, así que lo hago muy brevemente. Yo soy experto en seguridad de la información del DGQ de Alemania, también soy auditor líder de sistemas de gestión de la calidad, del IRCA de United Kingdom. Fui miembro durante 6 años del grupo ISO-ITSIG, que era un grupo asesor de la ISO, del Consejo Directivo de la ISO, en todos los temas relacionados con la normativa que tenía que ver con TI. Fui presidente del grupo STN de Copant durante 5 años. Era un grupo que lo que trataba de hacer era que nivelar a todos sus miembros en cuanto a la tecnología que usábamos para el estudio de las normas. Fui miembro del subcomité de seguridad de la información de IRAM y participé en el estudio de la norma IRAM ISO IEC 27001, de la que vamos a hablar hoy. Fui CEO de IRAM durante alrededor de 17 años. Soy evaluador técnico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del gobierno argentino. Soy externo, no tengo una relación de dependencia con ellos. Lo que hago es evaluar proyectos que presentan empresas para poder obtener ya sea créditos con una tasa muy beneficiosa o aporte no reembolsable, como ellos lo llaman, que en realidad son subsidios para poder realizar estos proyectos, que son los que en definitiva evalúo para ver si cumple con las condiciones necesarias para obtener estos beneficios. Profesor de formación de mandos medios en el Instituto Madero, docente invitado en la Universidad Austral, orador invitado en la ISO y instructor a través de los años de varios cursos en IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Bueno, rápidamente dicho esto, lo que quería ver con ustedes en principio era algunos conceptos necesarios, que creo yo necesarios para poder abordar luego el tema central. Vamos a hablar un poco de lo que es información, de la normativa relevante para este tema, lo que son activos de información, lo que son sistemas de gestión, los tipos de auditoría que existen y las funciones o roles que existen y que pueden ayudarnos con esta normativa y a su implementación, en definitiva. Información, bueno, información podemos decir que es, yo siempre trato de ejemplificar las cosas gráficamente, sabemos que es, como podemos ver acá, un conjunto de datos que ha sido procesado y que colocándolo en un contexto que tiene algún tipo de significación para nosotros, se comunica a un receptor que lo utiliza con algún fin, por ejemplo, para tomar decisiones. Que bueno, sabemos que entonces datos no es lo mismo que información, sino que los datos son elementos aislados que se recaban con un determinado fin, pero que no han pasado aún por un proceso que los interrelacione y de una manera funcional para que tengan algún sentido y alguna significancia para nosotros. Entonces la información es ese conjunto de datos que ha sido procesado. En el contexto que estamos tratando nosotros, bueno, es un conjunto de datos organizados y procesados, como les decía recién, que están en poder de una organización y que tienen valor para esa organización, independientemente de la forma en que se guarde o de cuál sea el origen de esta información y de la fecha en que se haya elaborado la misma, que se haya procesado. ¿Cuáles son los tres? Siempre se habla de los pilares de la seguridad de la información o de la información en sí, y que es, ahora los vemos, pero digamos que es lo que tenemos que proteger en definitiva. Entonces tenemos una información para proteger que pertenece a nuestra organización y tiene estos tres pilares que son los que fundamentalmente debemos proteger. Por un lado, lo que es la confidencialidad de esa información, quiere decir esto, evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la misma. La disponibilidad de esa información, la información y los recursos que están relacionados con la misma, estén disponibles para el personal que está autorizado, por lo cual estamos guardando también la confidencialidad y aplicándole el concepto de disponibilidad. No quiere decir que la información deba estar disponible las 24 horas de los 365 días del año.
Lo que quiere significar esto es que esa disponibilidad, esto debe estar presente y disponible siempre que los procesos o los servicios de la organización así lo requieran, para brindar su servicio, para realizar su producto. Y finalmente la integridad es guardar la totalidad de la información de una manera inalterable, no importa si se transmite o no, si la manejamos internamente o si es transmitida, siempre debe mantenerse inalterable para guardar este criterio o este pilar que es la integridad. ¿Cómo podemos entonces definir seguridad de la información como el conjunto de las medidas preventivas y reactivas, y después vamos a hablar un poquito de eso, que toma la organización o nuestra empresa a través de estos sistemas que permiten resguardar fundamentalmente esos tres pilares que hablábamos recién y proteger esa información, es decir, que se refiere a la protección de los activos de información, ya los vamos a definir, que son fundamentales para la continuidad y el trabajo de nuestra organización, nuestra empresa. Les decía de conversar algo de las medidas preventivas y reactivas. Si bien no está en los slides, yo quería comentarles, o sea, tenemos que tener siempre presente que ambas medidas son beneficiosas, siempre. Ahora, ¿a qué tenemos que propender para evitar, digamos, que los riesgos se acrecenten? Siempre tenemos que propender a realizar medidas preventivas, la mayor cantidad de medidas preventivas que podamos, conscientemente, tratando de evitar que tengamos que llegar en algún momento hacia reacciones reactivas. Porque si hacemos medidas reactivas quiere decir que algo ha sucedido, que algo ha traspasado o no ha sido cubierto adecuadamente por las medidas preventivas que hicimos. Por eso siempre es preferible, digamos, tratar de analizar adecuadamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar y hacerlas de manera preventiva, evitando tener que hacer luego, como los bomberos, digamos nosotros, medidas reactivas para solucionar un problema que ya acaeció, que ya se produjo. ¿Qué pasa con la seguridad contra lo que es comodidad o usabilidad? Nosotros vamos a aplicar, de acuerdo a lo que la normativa nos indica, una cierta cantidad de controles, que después vamos a conversar de ellos, y vamos a hacer medidas para proteger, entonces, como dijimos, nuestra información. Cuando nosotros aplicamos seguridad a algo, lo que siempre sucede es que, digamos, aumentamos la seguridad y lo que disminuye siempre es la comodidad y la usabilidad. Esto en realidad nos vamos a encontrar seguramente con una resistencia, ya que al reducir o afectar esa usabilidad o comodidad que quizás tenían tanto los usuarios internos como los externos de nuestros servicios, antes de la implementación de estas medidas necesarias y que indican las buenas prácticas o los controles que nos indica la ISO 27001 y que son requeridos por la misma, esto no va a ser seguramente del agrado de muchos y vamos a encontrarnos con algún tipo de resistencia. Lo que hay que hacer es un trabajo, por supuesto, de capacitación y de concientización de lo que esto significa, de la importancia y la relevancia que el aplicar esas medidas tiene. Cuando hablamos de responsabilidades dentro del marco de la ISO 27001, una pregunta que siempre surge y que a veces no se realiza, pero se malinterpreta y se asigna una responsabilidad equivocada, en muchos casos se ven aún, digamos, aunque con el tiempo esto va disminuyéndose, desde hace bastante tiempo, las empresas que adoptaban o que querían implantar la 27001 en sus organizaciones, suponían o querían delegar esta responsabilidad, entre comillas, en, por ejemplo, su área de IT o de TI. Esto es un error, digamos. El área de IT es fundamental en la implementación de los requisitos que impone la 27001, correcto, si es una pata fundamental en esta implementación, sí. Ahora, ¿es su exclusiva responsabilidad? No, digamos, mucho más responsabilidad de un área de gestión, y lo que tenemos que tener siempre presente y tenemos que bregar para que todos en la organización así lo entiendan, es que los responsables son todos los que componen la organización.
Esto también se logra, por supuesto, con una y una capacitación al respecto. Y algo que tienen que entender, o sea, y con esas concientizaciones esto se logra, es que todos conforman un eslabón para brindar el servicio, para realizar el producto de esa organización que está encarando un sistema de gestión de seguridad de la información. Todos son importantes en una u otra medida y realizando un tipo de tareas u otras, pero todos son responsables de la seguridad de la información, hasta en las cosas más pequeñas que después vamos a ver algún slide al respecto. Yo les voy a mencionar un poco ahora la normativa relevante y voy a hacer algún comentario con respecto a lo que yo creo de algunas de las normas y de cómo colaboran con lo que es la seguridad de la información. La familia ISO 27000, que abarca esta familia y abarca, digamos, todos los aspectos de la seguridad de la información. Bueno, van a ver que hay un sinnúmero de normas bastante interesantes, digamos, y que realmente abarca todos, o prácticamente todos los rubros, y que pueden ser aplicados, digamos, dependiendo de nuestras necesidades como organización. Ver aquí que son realmente muchas, no hay muchas series de normas que abarquen tantos rubros como es el caso. Dentro de esto, y ya remitiéndonos específicamente a lo que estamos tratando, vamos a ver que tenemos yo aquí marco o trato de indicar algunas que son básicas y que colaboran íntimamente con la 27001 para su implementación y para poder contar con un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, por ejemplo, si tenemos la 27002, sabemos que es la que aporta los controles que aparecen en el anexo A de la ISO/IEC 27001, provienen de la norma 27002. La 27003 es una guía para implementar el sistema de gestión de la información. La 27004, por ejemplo, nos ayuda a encarar lo que es el monitoreo una vez que está funcionando el sistema de gestión, la medición y el análisis y la evaluación del sistema de gestión, cómo está funcionando el mismo. Y tenemos la 27005, que es también, digamos, muy útil cuando tenemos que hablar de la gestión de riesgos, que son propiamente los riesgos de la seguridad de la información, o sea, de los riesgos en general de la organización. Dicho esto, decimos que la 27001 es la norma que sí es certificable y a la que tenemos que apuntar si queremos certificar un sistema de gestión de seguridad de la información. Aparecen también, digamos, en el entorno de esta norma y cada vez más utilizados, si queremos decir de alguna manera. Si bien en los inicios de los servicios cloud o de la nube, las empresas fueron bastante reticentes a adoptarlos, hoy ya esa resistencia ha disminuido bastante y se han extendido significativamente estos servicios. Estas normas, digamos, comienzan entonces a ser habitualmente requeridas por las empresas, tanto antes de contratar un servicio, si es que en nuestra organización o la organización está cumpliendo un rol como cliente, como también es requerida cuando se encuentra ejecutando el rol de proveedor. Se nos es requerido a nosotros como empresa proveedora, nuestro cliente hace exactamente lo mismo y nos requiere algún tipo de certificación en este rubro. Porque estamos hablando de seguridad en la nube, digamos, donde ya la información está o se moviliza fuera de lo que es nuestra organización y de ese control que antiguamente teníamos cuando manejábamos nuestra propia información de manera interna. Aparece entonces seguridad, la ISO/IEC 27017, que habla sobre seguridad en la nube, y también la 27018, que además de contemplar la seguridad en la nube, contempla particularmente aquellos controles que están íntimamente relacionados con lo que es la privacidad en la nube, que refiere a los datos personales que se manejan, esos datos sensibles
de todos nosotros. ¿Qué sucede, digamos, en este caso? Digamos? No es un tema que esté tan, al menos a nivel de Sudamérica, si bien yo lo he trabajado, tanto las normas de 27.017 y 27.018, en algunas empresas, su implementación aún todavía no se ha expandido y el conocimiento acerca de la implementación de las mismas, inclusive acerca de su certificación, y esto no lo digo, me quede grabado, voy a negar que lo dije, el conocimiento por parte de los organismos de certificación de la certificación de estas normas es bastante todavía escaso. Y se encuentra, ¿por qué esto? Porque se encuentra circunscripto ambos temas, se encuentran circunscriptos a un número reducido de profesionales y de organismos que pueden llevar adelante tanto la implementación como la certificación de estas dos normas. Siempre estamos hablando de la TAM, ¿no? No estoy hablando de Europa ni de los Estados Unidos. ¿Qué sucede cuando las empresas dicen, bueno, con quizás un desconocimiento de los detalles, yo quiero certificar 27.000 ISO IEC 27.018 que protege, digamos, los datos personales en la nube? Ahí lo que sucede es que, digamos, van a encontrarse cuando le respondan correctamente eh, con algo que les va a decir que no pueden certificar esa norma de manera independiente. Y si hacen lo mismo, intentan hacer una certificación sobre 27.017 de seguridad en la nube, van a tener la misma respuesta. Porque, ¿qué sucede, digamos? Lo que sucede es que no son certificables de manera aislada o de manera independiente. Para poder acceder a una certificación de ISO IEC 27.017 o 27.018, tienen que haber obtenido primero una certificación 27.001 de seguridad de la información. Por supuesto que pueden hacerlas de manera conjunta, eso sí, pero no pueden haber excluido 27.001 de eso, porque lo que hacen estas normas en realidad es incorporar o adicionar controles específicos para cada uno de sus temas propios, a los controles que ya existen y que ustedes ya deben de tener implementados y en funcionamiento, habiéndose certificado primero en lo que es seguridad de la información con una ISO IS 27001. Y además de esto que les comentaba, si ustedes quieren hacer, como decía en un principio, una certificación en ISO IS 27018, tienen que cumplir el siguiente ciclo. Hay que seguir este ciclo, o sea, primero es 27.001, a posteriori es 27.017, para poder después, en una tercera instancia, poder acceder a una 27.018. Les vuelvo a decir, digamos, esto puede hacerse todo en conjunto, por supuesto que sí, tanto la implementación como la certificación. Si me preguntan a mí, digamos, y ahora, digamos, después les voy a mostrar que no, por la actividad a veces se coloca, lo que yo digo, distintos sombreros, cumple distintos roles o distintas funciones. Si me consultan como en mi rol de consultor, a la empresa que me lo consulta, yo le diría, digamos, que lo mejor es implementarlas. Si la intención es tener una certificación en 27.018, es hacer esa implementación de manera conjunta, siempre que puedan, por supuesto, que sus recursos así se lo permitan, tanto de tiempo, humanos, como de económicos, ¿no? Pero si eso es posible, si eso no es un obstáculo, mi recomendación es hacerlo en conjunto. ¿Por qué? Porque, digamos, porque es marginal la diferencia de aplicación de los controles para 27.017 y 18 que se deben adicionar a los de la 27.001. Entonces, digamos, es conveniente hacerlo de esa manera, como digo, siempre que esto sea posible para la organización, ¿no? Y después, no quiero dejar de mencionar un par de normas que, si bien no pertenecen a la familia de la ISO 27000, son para mí un apoyo relevante. No quiere decir, digamos, que tengan que tener una certificación o un sistema de gestión que estas normas facilitan o permiten implementar, sino que sí creo que es importante que al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, según ISO IS 27001,
sean tenidas en cuenta y consideradas como un elemento de consulta importante a mi criterio, que es tanto la ISO 22301 del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, como la ISO 31000 de Gestión de Riesgos. ¿Por qué? Porque, digamos, vamos a estar, y lo vamos a ver un poco más adelante, con la implementación de 27001 nos estamos centrando muchísimo en lo que es el análisis y el tratamiento de los riesgos. Y si bien tenemos una norma, como les mostraba antes, de la serie ISO 27000, pero la 27005, que nos habla, digamos, específicamente de aquellos riesgos que corresponden a lo que es seguridad de la información, no está de más nunca tener a mano, por ejemplo, en este caso la ISO 31000, que nos va a dar un panorama amplio de lo que es el tratamiento de los riesgos y cómo llevarlos a cabo. Y también, digamos, la ISO 27001 contempla lo que son los planes de contingencia, pero lo hace de manera específica para lo que es, o sea, lo que le importa a la 27001 es que ustedes tengan un plan de contingencia relacionado, o sea, que cubra los aspectos de seguridad de la información. Con ISO 22301, teniéndola como un vademecum de consulta, tenemos amplios temas y amplia información como para tenerlo allí a mano de lo que son los sistemas de gestión de continuidad del negocio y de lo que son los planes de contingencia. Por eso digo que estas dos normas no pertenecen a la serie de ISO 27000, pero son un elemento de consulta, a mi entender, importante al momento de una implementación. La 27001, bueno, la última versión, que es del año 2013, tiene, digamos, o sea, se basa mucho en lo que es el análisis de riesgo, como les comentaba recién, tema importante y central. Tiene una alineación, digamos, con los sistemas de gestión, porque tiene aplicado el nuevo enfoque y un anexo que vemos a continuación, y hace fundamentalmente, que lo interesante de esto, un fuerte hincapié en lo que es liderazgo, lo que es el contexto y las partes interesadas, o sea, qué impacto tiene eso, debemos hacer un análisis de eso y considerar el contexto y las partes interesadas, cómo afectan y cómo podemos afectarlas. Y lo que les decía recién, que es la gestión de riesgos. Lo que también posee es el anexo SL, que es lo que es la estructura de alto nivel, es un sistema de redacción que se ha implementado y que se ha desarrollado por un comité de control en ISO que pretende la uniformidad de las normas ISO. O sea, la estructura de alto nivel entonces define lo que son conceptos comunes a todas las normas ISO, que hablan, por supuesto, que versan de un sistema de gestión, y cómo puede ser, por ejemplo, el riesgo, la gestión documental, partes interesadas, contexto, que hace unificarlas, colocarlas para que después en su implementación también sea sencillo, que sean coincidentes los capítulos en los que en las distintas normas del sistema de gestión se habla de un tema en particular. Esto nos facilita muchísimo a las empresas y a todos en el momento de la implementación. ¿Qué podemos decir de la ISO IEC 27001? Bueno, que especifica los requisitos de gestión de un sistema de gestión de seguridad de la información, o el CGSI. Los requisitos son escritos en esta norma de manera imperativa, y la organización, como les mencioné antes, puede certificarse o puede ser certificada en esta norma. Contiene un anexo A, que como les dije antes también, digamos, tiene los controles que provienen de la ISO IEC 27002, y estos están organizados de una manera particular, tiene 14 dominios, 35 objetivos de control en un segundo nivel, y finalmente está compuesta en su totalidad por 114 controles, que son bastantes, que después en el momento de su implementación van a tener que tener presentes, ya sea los apliquen o no, y si no los aplica ya veremos qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es un activo? Primero, como concepto general, un activo es cualquier bien que tiene valor para nuestra empresa, para nuestra organización. Si hablamos
de lo que es un activo de información, entonces, decíamos antes también, digamos, que las organizaciones poseen o tienen información, la cual es un bien al cual deben proteger, siempre cubriendo los tres pilares que mencionamos antes, de que la protegemos de riesgos y amenazas para asegurar que esa información no sufra ninguna alteración y nos permita seguir trabajando, utilizándola para el funcionamiento habitual y normal de nuestra empresa. Este tipo de activo de información, el tipo de información que es imprescindible para nosotros, para nuestra empresa, es lo que denominamos activo de información. Cuando hablamos de los tipos de activos de información, vamos a ver que son muchísimos, que hay cosas que a veces quizás nosotros no imaginemos que son tal. Abarca todo lo que es nuestros servicios, los procesos de negocio que tenemos en nuestra empresa, tanto datos como información, aplicaciones desarrolladas o adquiridas, software en general, el equipo informático que presta servicios para el tratamiento de esta información, o sea, nuestro hardware, el personal de nuestra organización, de nuestra empresa, las redes de comunicaciones que utilicemos para, para el tratamiento de la información como para prestar nuestros servicios en definitiva, el soporte de la información, el equipamiento que necesitemos de manera auxiliar para estas actividades, nuestras instalaciones en general, y también los intangibles, que pueden ser las marcas, el software, los derechos, las licencias del software, nuestra página web. Todo eso conforma en su conjunto los activos de información, que son los que tenemos que proteger para poder seguir funcionando de manera adecuada y poder seguir prestando nuestros servicios. Me gusta siempre mostrarlo esto como con una breve animación, digamos, ya que creo que ejemplifica de manera más clara a qué nos enfrentamos y cómo debemos proceder para proteger nuestros activos de información, ¿no? Ya que tenemos nuestra empresa que posee unos activos, como podemos ver ahí, y hay amenazas que están permanentemente intentando, en definitiva, buscando explotar lo que son nuestras vulnerabilidades, las cosas que no hemos cubierto adecuadamente. Entonces, si esas amenazas logran explotar las vulnerabilidades o los huecos que nosotros dejamos en nuestros sistemas de seguridad, nuestro riesgo, por supuesto, que se va a incrementar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que tomar un poco de distancia para ver qué vamos a interponer entre esas amenazas y la información o esos activos de información que poseemos y que queremos proteger. Nos separamos un poco, tomamos un poco de distancia y analizamos, decimos, bueno, ¿qué cosas debemos colocar entre esas amenazas y nosotros y nuestros activos de información? Primero y fundamental, tenemos que llevar adelante capacitación y concientización. Capacitación para que nuestros empleados, nuestros recursos, estén a la altura de lo que estamos tratando y lo que tenemos que implementar. Concientización, como les decía antes, para saber que todos conforman una pequeña partecita de, de esa totalidad. Digamos, todos aportan algo, todos son parte del sistema de gestión de seguridad de la información. Y para eso tienen que estar conscientes de qué es lo que un sistema de información brinda, qué beneficios también obtienen con eso y cómo ellos aportarían o pueden aportar al mismo. Entonces, de esta manera, colocaríamos primero entonces esta capa importante que la colocó al inicio, que es la capacitación y la concientización de todo el personal de nuestra empresa. A posteriori, vamos a aplicar todos estos controles que antes le contaba, que la norma indica, que la norma 27001 indica, que en estos 100 tipos de controles, debemos ponerlo en funcionamiento y de esta manera vamos a estar cubriendo esas posibles vulnerabilidades que teníamos en algún momento. A posteriori vamos a hacer también, y de manera concienzuda, digamos,
el tratamiento de esos riesgos. Primero, identificarlos, valorizarlos y finalmente, a aquellos que corresponda, darles un tratamiento determinado para reducirlos. No voy a entrar en el tema de riesgos puntualmente. Sabemos que los riesgos nunca pueden ser eliminados en su totalidad. Por lo cual lo que tenemos que hacer es determinar o establecer, ponernos de acuerdo internamente, con palabras más sencillas, en la organización, para cada tipo de riesgo, cuál es el nivel aceptable que nosotros vamos a considerar como aceptable. Entonces, si alcanzamos y reducimos esos riesgos hasta ese nivel aceptable, estaremos cubriéndonos de estas amenazas, digamos, sabiendo que, bueno, vuelvo a repetir, no pueden ser eliminados en su totalidad, sino que deben ser tratados y aplicado algún tipo de medida para ellos, hasta llevarlos a un límite que para nosotros es aceptable. Y tenemos que tener también, como decíamos antes, algún plan de contingencia que nos ayude en el último de los casos ante eventualidades que podrían haber sido contempladas y fueron superadas o no han sido contempladas de manera anticipada, y aplicar ese plan de contingencia en el momento que sea requerido. Todo este conjunto, entonces, de medidas que estamos poniendo, o capas que en este gráfico, es un conjunto que se llama salvaguardas. Estamos tomando medidas para evitar que esas amenazas entonces impacten a través de, metiéndose por estas vulnerabilidades que nosotros dejamos abiertas, e impacten sobre nuestros activos de información. Al aplicar estas salvaguardas, lo que vamos a estar haciendo es haciendo que desaparezcan estas vulnerabilidades y que el riesgo disminuya hasta el nivel que nosotros consideramos aceptable. Es decir, entonces, digamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un paraguas para proteger nuestros activos de información, pero en la medida que sucede, digamos, esto no es algo estático. Nosotros tomamos una fotografía hoy, aplicamos todas estas capas que les estuve mencionando y generamos este bonito paraguas rojo que se interpone entre las amenazas y nuestros activos de información. Pero como les decía, esto es una fotografía de un momento determinado. Y los sistemas no son algo estático. Con lo cual, ¿qué sucede? Digamos, comienzan a pasar el tiempo, a transcurrir los días, los meses. Y con ese transcurrir del tiempo hay alteraciones, las cosas cambian. Nosotros deberíamos hacer acciones de acuerdo a lo que está sucediendo a través del tiempo. Entonces, si pasa el tiempo, lo que habitualmente sucede es que se va desvaneciendo este hermoso paraguas que hemos colocado entre las amenazas y nuestros activos de información. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, esto es, como les decía antes, como no es algo estático, lo que vamos a estar aplicando es un sistema en este caso de gestión de seguridad de la información, que lo que nos permite es el mantenimiento y la mejora. De esta manera, aplicando esto, volvemos a crear este paraguas, vuelve a aparecer este paraguas y mantenerse activo y abierto, de alguna manera, interponiéndose entre las amenazas y los activos nuestros de información. Ahí estamos produciendo un ciclo que lo que nos hace es ver las cosas que están cambiando en nuestro sistema, en nuestra empresa en realidad, y aplicar y adecuar, ajustar nuestro sistema de gestión a esos cambios para mantenerlo siempre vigente. Eso es lo que trataba de ejemplificar con este pequeño gráfico animado. Los sistemas de gestión, entonces podemos decir, en general, primero hablando, que un sistema de gestión es sin duda, bueno, una herramienta que nos permite entonces controlar la operación y analizar los rendimientos, administrar los riesgos y al mismo tiempo trabajar de manera más eficiente y sostenible. El sistema de gestión entonces es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma ordenada para contribuye entonces a la gestión de los procesos generales o específicos de una empresa o una organización y permite establecer una política, los objetivos y alcanzar esos objetivos que nos estamos proponiendo. Un sistema de gestión normalizado, entonces, es un sistema cuyos requisitos están establecidos en normas de carácter sectorial, nacional o internacional.
Si hablamos particularmente de lo que es un sistema de gestión, pero de seguridad de la información, decimos o podemos definirlo como una herramienta que nos va a permitir conocer primero, gestionar y minimizar los posibles riesgos que atenten contra la seguridad de la información en nuestra organización, que atenten en definitiva contra los activos de información que queremos nosotros resguardar. ¿Qué ventajas? Algunas les menciono, digamos, que nos brinda el implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Decimos que en un mercado que cada vez es más competitivo, como ya lo sabemos, es difícil encontrar algún punto diferencial para estar en ventaja contra nuestra competencia, y eso puede ser la percepción del cliente de que nosotros realmente trabajamos sobre la seguridad de la información, que puede estar tranquilo de que todo lo que hacemos está resguardado por un sistema de gestión que nos permite estar con las necesidades cubiertas al momento en que estamos brindando un servicio determinado, un servicio particular a quien sea. También hay una disminución de gastos, aunque a veces sea difícil demostrarlo. Se suele considerar, digamos, que es un costo, cuando en realidad, digamos, lo que hace es disminuir los gastos. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos preveyendo incidentes que generalmente, cuando acaecen, cuando ocurren, tienen un costo mucho más elevado que lo que es tratar de protegerse de que esos incidentes ocurran. Realmente es así, digamos, es mucho más costoso solucionar un problema que ocurrió que haber tomado medidas para que esos problemas no ocurrieran. Ordena el negocio, por supuesto, es un sistema de gestión, va a ordenar nuestro negocio y va a ordenar también, digamos, lo que es directamente implicado en la 27001, que son el sistema de gestión y nuestra organización con respecto a lo que es la seguridad de la información. Pero, digamos, acompañado con otros sistemas y con la organización de la empresa, también va un poco más allá. El orden es como que se transmite a otras cosas que exceden a veces lo que es la seguridad de la información. Lo que dijimos recién, lo que va a hacer es una reducción en el impacto de los riesgos. Dijimos hace un rato atrás que lo que vamos a tratar es no de eliminarlos porque no es posible, pero llevarlos a un nivel en el cual los riesgos, por supuesto, para nosotros sea aceptable, que sea aceptable para nuestra empresa, y entonces poder decir que estamos manejando esos riesgos. Garantías de continuidad de negocio, basándose en los planes de contingencia. Ya les dije que, digamos, el 27001 habla fundamentalmente, se refiere a planes de contingencia para proteger la seguridad de la información. No más allá, no abarca el resto, pero bueno, es beneficioso tener un plan de contingencia de esto en conjunto con muchos otros, como por ejemplo, teniendo también en claro o teniendo presente siempre, como les dije antes, la 22301, que habla de continuidad de negocios y que es importante al momento de encarar estos planes de contingencia. En definitiva, que podemos decir que establece una cultura de la seguridad, eso lo logramos, digamos, en principio con lo que les mostré, con capacitación, con concientización, y después durante la implementación, demostrando cómo esto nos beneficia y cómo ellos, cada uno de los miembros de la organización, aportan su grano de arena para que esto sea posible y para que sea efectivo y se mejore a través del tiempo. Aportan un valor agregado que nos da prestigio y que nos da calidad en los servicios que ofrecemos nosotros a nuestros clientes. También es importante, creo yo, mencionar que, como decía antes, lo permite el anexo SL, la integridad o integrar esto con otros sistemas de gestión preexistentes o que ustedes implanten a posteriori de la implementación de 27001. Muy importante, y es no solo importante, sino que es beneficioso este anexo que les mostraba antes, porque nos permite, digamos, ahorrar mucho dinero, tiempo. Hay muchas cosas que pueden ser utilizadas
desde un sistema que ya lo tienen implementado a otro, es el momento de implementar un sistema de gestión integrado de 2 o más normas ISO. ¿Con qué nos vamos a encontrar dentro de la 27001 que nos va a requerir, y cuando lo implementemos vamos a tener que desarrollarlo, por algo que se llama SOA, o Declaración de Aplicabilidad, que es una lista de todos los controles seleccionados, de los controles que están en el anexo A de la ISO 27001, y la razón de por qué digamos, seleccionamos esos controles. Y también vamos a tener que detallar allí una justificación de cualquier control de los que están mencionados en la 27001. Nosotros excluimos algunos de esos controles, es posible excluirlos, si bien son requisitos, podemos excluirlos si no correspondiera a nuestro funcionamiento, al funcionamiento de nuestra empresa. Pero tenemos que tener que dar una justificación válida y poderosa para poder decir este control no lo estamos implementando por tal y tal motivo. El resto de los controles, si aplican o no aplican, digamos, en el caso del que excluimos, no aplica por tal motivo, el resto de los que aplique también se va a decir, bueno, de qué manera estos están siendo implementados dentro de nuestra organización. En resumidas cuentas, es un resumen de decisiones tomadas en cuanto a lo que es el tratamiento de los riesgos. Nada más que lo estamos escalonando y detallando en esta declaración de aplicabilidad, que es entonces una selección de los controles que vamos a estar aplicando o no. Solo a modo de ejemplo, para que no imaginen cosas extrañas, es colocar un listado, y esto no quiere decir que se deba hacer textualmente así, sino que solo para que tengan una idea de cómo el dominio al cual nos estamos refiriendo, el objetivo de control que hemos seleccionado, ya sea que decimos que aplica, en este caso cuando dice sí, y si no aplicara, así colocaríamos que no, la razón por la cual hemos seleccionado este control, el objetivo, si ese objetivo de control ha sido, estamos hablando cuando estamos implementando, ¿no? Que ha sido implementado o no, y allí está, en el caso de que digamos que no aplica, al principio, cuando dice objetivo de control o control seleccionado, ponemos que no porque no aplica para nosotros, estaríamos en la columna de justificación de exclusión, diciendo exactamente el por qué ese control no aplica para nuestro proceso, ¿no? Y finalmente una referencia de dónde ese proceso está documentado. Resumiendo, me tomo un segundo. Podemos decir que un sistema de gestión de seguridad de la información es para nosotros, para nuestra empresa, una necesidad de carácter estratégico. Y acá agrego una cosa, digamos, lo debemos tomar como un proceso más de nuestro negocio. Eso debe ser fundamentalmente comprendido por la alta dirección de la empresa. Eso debe ser parte de la empresa, parte de los procesos de negocio. No debe ser excluido, y esto lo digo, y acá me extiendo un poco con esto. Cuando se toman decisiones, digamos, acá no lo estamos viendo acá porque daría para hablar muchísimo tiempo. Cuando se conforma el equipo que va a trabajar en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información, yo siempre lo que recomiendo, porque en la mayoría de los casos estos no hacen las empresas, no proceden, si los dejamos hacer como les ocurre, se les ocurre, no proceden a hacerlo de esta manera, es que lo que yo siempre recomiendo es que cuando conformemos un comité de seguridad de la información que vamos a necesitar para trabajar en la implementación, se trate de invitar al mismo que participen de ese comité siempre todas y cada una de las áreas que componen la empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que ocurre acá es que si solo los circunscribimos a aquellos que están manteniendo o son, digamos, los que llevan adelante el sistema de gestión de seguridad de la información, no vamos a tener una visión clara de cosas que están ocurriendo posiblemente en áreas de la empresa que no están representadas allí.
Si están representadas en este comité todas las áreas, cualquier cambio, cualquier proyecto nuevo, es un ejemplo para darle, que se presente, o se vaya a llevar adelante una empresa y se presente en esta mesa, debe ser expuesto ahí, porque digamos, las visiones de todas las áreas son completamente distintas, cada uno tiene en su cabeza lo que le corresponde de acuerdo a su función dentro de la organización. Y a veces no tiene, no es que no lo quiere hacer, pero no tiene la visión de las implicancias que puede tener para otros sectores. Y en el caso de seguridad de la información, cualquier proyecto nuevo puede presentar modificaciones estructurales para lo que es la protección de la información. Entonces, debe exponerse ahí cualquier cambio, cualquier nuevo proyecto en esta mesa del comité, debe ser presentado allí y que todas las áreas, digamos, como les decía, cada una tiene su visión particular, puedan ver de qué manera podría esto afectar a lo que es la seguridad de la información. Yo lo considero relevante e importante, y esto hay que tratar, cuando uno tiene el sombrero de consultor, de dejarlo claro y transmitirlo fundamentalmente a la alta dirección. Nos permite entonces la protección de todos nuestros activos de información, promueve la identificación de los riesgos que podrían afectar a estos activos, aborda el análisis y el establecimiento de medidas adecuadas para controlarlos, permite gestionar los niveles de riesgo, como mencionábamos antes, salvaguarda confidencialidad, disponibilidad e integridad, que son los pilares que mencionamos, contribuye a la preservación de la continuidad del negocio, mejora la confianza de nuestros clientes y evita daños en nuestra marca, en nuestra imagen, y que traen aparejados, por supuesto, siempre una pérdida en nuestras ganancias. Si este era uno de los procedimientos que aplicaban hasta ahora, que en caso de un ciberataque, por ejemplo, rompa el vidrio y arranque los cables, bueno, eso, cuando implementen esto, va a dejar de ser un procedimiento, ¿no? 27001. Les comento un poco para que tengan idea de dónde estamos parados con las implementaciones, con las certificaciones en el mundo hoy. Esta información es la última que está disponible en ISO, que es a diciembre del 2018. No hubo una posterior, por lo menos no la expusieron todavía. Y estos son la cantidad de certificados que hay en el mundo de ISO 27001, son 31.910 certificados en todo el mundo. Y para tener una idea, por países decimos que cómo está conformado el top 10 de estos. Tenemos primero a China, Japón, United Kingdom, India, Alemania, Italia, los Estados Unidos, Taiwán, los Países Bajos y España. Estos son los principales países desarrollados que han, en definitiva, implementado la mayor cantidad de certificaciones de sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿Qué pasa en la TAM? ¿Qué pasa en nuestra región, digamos? En nuestra región hay 668 certificados, no son demasiados. A medida que está pasando el tiempo, esto está siendo más, la conciencia se está tomando mayor conciencia, está siendo más requerido, jugando la función tanto de proveedor como de cliente. Y el top 10, acá lo vemos a la derecha de la pantalla. Hice top 10 porque si hacía top 5, mi país quedaba afuera. Entonces aproveché e hice un top 10 para incluir a Argentina también. Pero bueno, vemos que como es más o menos la distribución de los certificados en la TAM, deberían ser más, lógicamente que sí. Como cosa graciosa les digo que en Honduras tengo el 100% de las implementaciones del sistema de gestión que han certificado de ese país. Lamentablemente tiene solo una, digamos. Pero bueno, tengo el 100%. Vamos a hablar un poco de los distintos tipos de auditorías, para tener
definirlo conceptualmente. Decimos que una auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias, ya sea cuantitativas o cualitativas, para evaluarlas a posteriori de manera objetiva, que esto es lo importante, con el fin de poder determinar si se cumple con los criterios de referencia. Los criterios de referencia, ¿cuáles van a ser? Los que ustedes hayan decidido. En este caso, sería, para el caso de seguridad de la información, el criterio de referencia sería la ISO/IEC 27001. Tenemos una división dentro de lo que son las auditorías y hablamos de auditorías de primera, segunda y tercera parte. Las de primera parte son las que nosotros en la vida cotidiana conocemos como auditorías internas. Pueden ser realizadas internamente por la organización, por personal de la organización, pues hablamos un ratito de esto, o por, digamos, un auditor externo contratado por la organización que lo hace en nombre de nuestra empresa y son generalmente, digamos, un input muy importante para lo que es la revisión por la dirección y para la mejora de nuestro sistema. Todo lo que se detecte ahí es algo que tiene que verse como algo positivo, no como un problema que haya detectado algo en una auditoría. Este tipo de auditorías es uno de los requisitos de cualquier norma, por supuesto, de sistemas de gestión. Las auditorías de segunda y tercera parte son las que nosotros en la vida diaria llamamos auditorías externas, pero son diferentes unas de otras. Las auditorías de segunda parte son las que desarrollan, digamos, una organización, sin usar un texto de definición. Nuestra empresa tiene proveedores, por ejemplo, importantes para nosotros. Entonces contratamos, digamos, un servicio de auditoría, por ejemplo, contratamos a auditores externos para que hagan una auditoría a estos proveedores en nombre nuestro. O sea, ¿qué objetivo se persigue? Determinar la adecuación de los sistemas de gestión de los servicios que contratamos o que vamos a contratar si es que estamos testeando a este proveedor de manera anticipada y puede ser desarrollada de forma por la propia empresa o con los medios o contratar a un tercero. Las auditorías internas que se hacen, digamos, con personal de la organización, lo que hay que tener presente son varias cosas, yo les menciono dos que son fundamentales, que es, digamos, que no haya una dependencia, que el auditor que realice esa auditoría, que sea personal de nuestra organización, que haga esa auditoría interna, en realidad lo que debe tener es, digamos, independencia, debe tener objetividad. Entonces, lo más adecuado y requerido es que, digamos, no tenga una dependencia estructural del área que va a auditar. Es decir, el jefe del área donde va a realizar esa auditoría también es jefe suyo, es como que esa independencia y objetividad se puede ver un poco como rasgada, ¿no? Y finalmente tenemos las auditorías de tercera parte, que son realizadas por organizaciones que son los organismos de certificación, son los que van a proporcionarnos o otorgarnos esa certificación si determinan que hemos cumplido con los requerimientos de la normativa de referencia o la normativa que elegimos para ese sistema de gestión en particular. Cuando se audita un conjunto de dos o más normas o sistemas de gestión, no importa si son de disciplinas distintas, de rubros distintos, por ejemplo, seguridad de la información con calidad, medio ambiente u otros, esta auditoría se llama una auditoría de tercera parte combinada. Esto es un poco lo que les iba contando de vez en cuando y diciendo que cuando uno trabaja en el rubro realizando distintos tipos de actividades y de tareas, cumple distintas funciones o roles y se coloca un sombrero distinto, con lo cual las visiones, dependiendo del sombrero que tenga colocado, son distintas también. Un auditor entonces es quien lleva a cabo el proceso independiente, sistemático, con un objetivo de obtener evidencias y luego evaluarlas de manera objetiva para determinar si se cumplen los criterios, esos criterios de referencia. Una cosa que siempre se me viene a la mente y que lo cuento, digamos,
que tiene que ver con la cultura de las empresas. No ocurre siempre, pero tampoco les puedo decir que no es frecuente, digamos, ¿no? Yo cuento siempre un caso en particular, creo que fue el más emblemático hace bastantes años atrás, en una reunión de cierre. Yo no, en ese caso mi función era, digamos, yo era el gerente de TI de esa empresa y participaba del sistema de gestión de calidad de ISO 9001 como apoyo, digamos, a este sistema de gestión. Entonces, como gerente me invitaron a la reunión de cierre donde estaba la alta dirección y los auditores externos del organismo de certificación que iban a entregar su informe de cierre de la evaluación de esa auditoría de mantenimiento, creo que era en ese momento, del sistema de gestión de calidad. Entonces, cuando mencionan, digamos, entre los hallazgos, mencionan una serie de no conformidades catalogadas como tales, digamos, no eran observaciones ni oportunidades de mejora, eran no conformidades. Algunas, como les dice el órgano de certificación, no conformidades mayores, algunas menores. Pero superaban, digamos, las 5 no conformidades. La cara no les puedo explicar la cara de la alta dirección cuando iban mencionando las no conformidades, como si esto fuera un crimen, digamos, y miraban, digamos, a los distintos responsables de los sectores donde se produjeron esos hallazgos que derivaron en no conformidades de muy mala manera. Yo realmente, digamos, esto es lo que creo que después, estando del otro lado como consultor, digamos, hay que tratar de hacer entender a las gerencias o las altas direcciones de las empresas de que haya hallazgos, que haya no conformidades, implica que el sistema está vivo, es cierto, digamos, todos preferiríamos tener un sistema de gestión perfecto al que no le encuentren absolutamente, que no haya ningún hallazgo, cosa que es muy poco probable, porque es un sistema que está en funcionamiento y tiene que ser mejorado. Y estos hallazgos sean o no conformidades o no, tienen que tomar como mejora de ese sistema. Nosotros vamos a hacemos las auditorías para mantener, digamos, actualizado nuestro sistema de gestión, digamos, y tomar las medidas que sean necesarias. Si se convierte en una conformidad, se convertirá en una no conformidad. Digamos, nosotros vamos a tener que trabajar sobre ellas digamos, y solucionar los inconvenientes que sean necesarios para que estas no conformidades no se mantengan en el tiempo, digamos. Pero no es ningún pecado, ni tiene nadie por qué ser crucificado dentro de una organización porque una no conformidad haya sido presentada por el organismo de certificación en el momento de sus auditorías. El consultor, bueno, la consultoría de gestión, yo creo que es una buena definición, es un conjunto de actividades intelectuales multidisciplinarias en el ámbito de las actividades de gestión que tiene como objetivo crear valor o promover un cambio a través de la prestación de asesoramiento o soluciones, la adopción de acciones o mediante la producción de servicios prestados. El consultor de gestión es, y esto es así realmente, es el socio estratégico, y yo le agregaría esto, de la alta dirección o el emprendedor en la planificación del sistema organizativo o la implementación, en todo caso, de un sistema de gestión y fundamentalmente en lo que es su mejora, aportando valor a esa consultoría. El implementador, ¿quién es? En este juego estamos llevando adelante cuando queremos implementar un sistema de gestión, y en este caso el de seguridad de la información, es quien posee y aporta habilidades para poder trabajar con determinadas herramientas, para diseñar, implementar y mejorar siempre el sistema de gestión que estamos implementando. El capacitador, que ya los puse siempre en un rol importante en lo que va de la presentación, es la persona que nos va a brindar la orientación, ya sea al nuevo personal o a los que ya estaban y que necesitan de esa capacitación. La principal misión es transmitir información y tratar de generar
una buena interacción entre los integrantes, buscando, digamos, por medio de la organización el cumplimiento de los objetivos que queremos alcanzar. En este caso, la implementación, el mantenimiento y la mejora de un sistema de gestión de seguridad de la información. Hay un montón de preconceptos, yo puse aquí un chiste, digamos, pero son cosas que se escuchan muy habitualmente. Estas cosas, digamos, para evitar que esto suceda y que se mantengan estos preconceptos en el tiempo, hay que trabajar mucho en lo que es capacitación y la concientización, y de esa manera podemos erradicar estos preconceptos y integrar la conciencia que dio, como les decía antes, de que lo importante que es el aporte de todos, por más pequeño que sea, a, a lo que es la seguridad de la información y al mantenimiento y actualización de nuestro sistema de gestión. Bueno, vimos hasta acá algunos conceptos que yo creía que eran importantes. Entonces, de aquí adelante vamos a tratar de ver si bien ustedes en este momento no me pueden contestar, si acordamos y están de acuerdo con las siguientes afirmaciones que ahora vamos a presentar. Según digo yo, acordaremos que vamos a proteger entonces los tres pilares de la información, que son la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. También vamos a acordar que no tiene independientemente del rubro de que se trate, ya sea en mayor o menor medida, todas las empresas, todas las organizaciones producen y o procesan, ya sea información que es propia o información que obtienen de terceros. La información tenemos que protegerla, como dijimos, porque es vital para el funcionamiento de nuestra empresa y para que la misma se mantenga funcionando en el tiempo. También vamos a acordar entonces que la normativa que nos va a ayudar, que será la que va a ser siempre aquella que hace fuerte hincapié, en el caso de la 27001, en lo que es liderazgo, el contexto y las partes interesadas, tomando en cuenta estas partes, los controles, aplicando los controles determinados por la norma, hacer un proceso, un análisis, una detección, por supuesto, un análisis y un tratamiento de todos los riesgos que los cuales identifiquemos, y trabajar también en lo que es la continuidad del negocio a través de los planes de contingencia que contempla la norma. También vamos a acordar que un sistema de gestión de seguridad de la información entonces es una herramienta o metodología que no tiene un alto costo para implementarlo, que nos va a permitir establecer políticas, en este caso una política de seguridad de la información, objetivos, ¿sí? Objetivos de seguridad de la información, que son los que vamos a querer cumplir y alcanzar, nos va a hacer organizarnos y tener procedimientos adecuados para esta protección de la información, y nos va a hacer aplicar los controles que, en definitiva, todo esto en su conjunto lo que hace es apuntar a que podamos disminuir los riesgos de la organización en lo que respecta a la seguridad de la información. También vamos a acordar entonces, los pasamos un poco antes, que son los beneficios que tiene la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información. Entre ellos, encontramos que vamos a tener políticas y procedimientos que van a estar en línea con los objetivos generales, los objetivos del negocio que tiene nuestra empresa. Vamos a tener controles de seguridad que van a estar basados en una evaluación, fuerte evaluación de los riesgos. Vamos a estar midiendo la eficacia de esos controles que hemos aplicado para ver si siguen siendo efectivos en todo momento, ya que esto, como dijimos, es un ciclo y permanentemente debemos estar manteniéndolo y en lo posible mejorando. Vamos a tener entonces como consecuencia de esa aplicación y de la eficacia que estemos obteniendo en los controles que aplicamos, una disminución de esas vulnerabilidades, y por supuesto trae aparejado que la reducción en lo que es el impacto de los riesgos sobre nuestros activos de información. Y también vamos a contar con garantías de continuidad del negocio, basándonos siempre en el plan de contingencia.
sin meternos en lo que es una norma específica de continuidad del negocio, esto está relacionado con las normas que yo te decía que para mí eran como un material importante de consulta, más allá de que no estaban dentro de la serie 27.000, ¿no? O sea, sin meternos en lo que es específicamente la continuidad del negocio, sino solo permitiéndonos a un sistema de gestión de seguridad de la información, que es lo que queremos implementar, estaríamos ya tomando en cuenta y teniendo en consideración el contexto, las partes interesadas, la evaluación de los riesgos y considerando contingencias que pudieran afectar a nuestros activos de información a través de los planes de contingencia que contemplan. Todo esto para evitar que alguien pueda decir esto, digamos, la dirección dijo que el análisis de riesgo era caro y por eso no lo implementamos. Bueno, en realidad lo decía después de que ya pasó un evento importante o un incidente de magnitudes que nos hace dar cuenta que los costos de prevención eran inferiores a lo que puede representar un costo una vez que un incidente se ha producido, ¿no? También van a cambiar muchas otras cosas, las cosas sencillas, como les decía antes, que nos parecen básicas, porque las vemos como algo habitual, digamos, ¿no? Sabemos que la norma, bueno, o les comento que la norma 27.001 también habla de lo que son escritorios despejados y pantallas limpias, que no se refieren solamente a la pantalla de nuestros equipos de cómputo, sino que también algo físico como es nuestro escritorio, prevenir este tipo de cosas, digamos. ¿Y cómo logramos esto? ¿No? Logramos que no se tenga acceso de cualquier persona, digamos, material que pueda representar un riesgo para nuestros activos de información, no tener pendrive, no tener DVDs, no tener stickers pegados con claves de acceso, tener su pantalla con bloqueo adecuado, no dejar papeles que son eh, confidenciales o que pueden representar, pueden contener información confidencial. Esto, aunque parezca una tontera, cuando uno va y camina por las empresas cuando está comenzando con un proceso de implementación, es habitual, seamos sinceros, encontrarnos, no en todas las empresas, es cierto, pero en muchas, este tipo de imágenes, digamos, y que no estén conscientes de lo que ello puede implicar, ¿no?, para la seguridad de la información. ¿Cómo logramos contrarrestar estas cosas? Digamos, bueno, una vez que empezamos una implementación, vamos a estar dando sesiones de capacitación y de concientización, y es a través de ello, digamos, donde vamos a lograr tener que se cumpla, digamos, también con estas pequeñas cosas que parecen banales, pero que no lo son. Una política de escritorio y pantalla limpia que se esté ejecutando realmente. Eh, Siempre tenemos que tener en cuenta, digamos, esto que creo que es importante, que decía Kevin Lynch. Las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y en dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que es las personas, la gente que usa y administra los equipos. Yo no creo que se estén desperdiciando cuando compremos firewalls y dispositivos de seguridad el dinero, pero sí creo que a veces no se toma conciencia de esto que es real, digamos, que el eslabón más débil siempre es la gente, la persona, nuestro personal, el que usa y administra el equipamiento, el que manipula de alguna manera la información. ¿Cómo se contrarresta? Con lo mismo que le dije antes, ¿no?, con capacitación y con sensibilización. Cuando queremos implementar un sistema de gestión de la información, como sucede con otros sistemas de gestión, lo que tenemos que hacer es, digamos, hacer uso de todo aquello que tenemos al alcance. Y yo lo que digo es que todo esto aporta su grano de arena para ayudarnos en esa implementación. El objetivo nuestro va a ser, en este caso, mantener, digamos, la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información, que es el objetivo que nos hemos planteado al momento de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Cosas tenemos alrededor nuestro que podemos hacer uso y que son importantes, digamos. Capacitadores,
para que brinden estas capacitaciones a las cuales yo le doy bastante relevancia, y esas inducciones o concientizaciones necesarias también para todo el personal. Vamos a tener consultores que nos van a ayudar en la selección y acompañarnos, digamos, en lo que es la implementación. Vamos a tener una normativa base, que va a ser nuestra referencia, además de todas las otras normas que yo les digo que son importantes tener como elemento de consulta, pero fundamentalmente en este caso estamos hablando de seguridad de la información, estamos hablando de la 27001. Los sistemas de gestión, una vez implementados, que nos brindan la oportunidad de mantener la vigencia de esos controles que estamos aplicando y mejorarlos en lo posible. Ahí va a tener también mucha influencia el consultor, digamos, y el implementador, digamos, el implementador hasta un cierto punto, y el consultor que nos va a acompañar y nos va a abrir la mente y poder sumar valor, que es su función, es una de sus funciones, a la empresa que ha decidido implementar entonces el sistema de gestión de seguridad de la información. Y finalmente, los auditores. Los auditores, no importa de las partes, de primera, segunda o tercera parte, todos cumplen su función y su aporte a este sistema de gestión de seguridad de la información. Como les decía antes, las auditorías son algo necesario, no tenemos que tomarlo como que es solamente una obligación, un requisito para poder mantener nuestro sistema y poder mantener esta certificación. Eso también tenemos que erradicar esas visiones, digamos. Yo creo que es algo que, bueno, a veces comercialmente esto, digamos, no se puede decir dependiendo de la situación, pero la realidad es que en el mercado uno encuentra, digamos, cumpliendo la función de consultor o de implementador, digamos, encuentra distintos requerimientos. Los requerimientos pueden ser variados, pero digamos, tomando extremos, le digo, aquel que solo quiere, digamos, una certificación de seguridad de la información, porque es un requisito que le están poniendo sus clientes y que cada vez se ve más encerrado y requiere esa certificación, pero que en su cabeza, y estoy hablando de las altas direcciones, solo está el hecho de conseguir un papel que está colocado enmarcado y colocado en su pared y que le permite fotocopiarlo y mostrárselo, digamos, a sus clientes. Esa es una de las versiones, digamos, de lo que encontramos, y no es poco frecuente en el mercado, sin dar importancia a todo lo que significa esto, digamos, ¿no? A lo que realmente le va a aportar, y sin comprender lo que le va a aportar. Comercialmente está todo bien, digamos, vamos a hacer eso. El problema es que nos vamos a encontrar, digamos, en esas situaciones con problemas en el medio de las implementaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, si la alta dirección tiene esa visión o ese concepto, a veces es difícil que participe de la manera que tiene que participar, ya sea aportando su apoyo, que es fundamental, es indiscutiblemente fundamental. O sea, yo creo que una implementación sin el apoyo de la alta dirección es imposible. Acá lo va a hacer por una cuestión de necesidad, porque necesita apoyarlo. Al menos lo va a apoyar en lo que a recursos se refiere. Pero lo importante es que lo apoye, digamos, creyendo en lo que está haciendo y sabiendo, o sea, sabiendo no, comprendiendo que un sistema de gestión, en este caso de seguridad de la información, le va a aportar lo que necesita y le va a posibilitar mejorar un montón de cosas que no se resumen en solamente tener un papel colgado y enmarcado en su pared. Y como dije antes también, en el caso de las auditorías, hay que tener presente que lo importante que son, lo que nos permiten detectar aquellas cosas que no hemos detectado en nuestro trajín habitual. Y son un elemento de mejora. Así hay que ver las auditorías, no importa cuáles fueran. Recomendaciones. Bueno, la norma 27.001 entonces sería nuestra norma base, después de todo lo que acabamos de ver, ya que como vimos tiene consideración de relevancia al liderazgo, al contexto, a las partes interesadas y a la gestión de riesgos, y especifica los requisitos para la implementación de este sistema de gestión de seguridad de la información,
y además contempla planes de contingencia. Todo este paquete, todo este conjunto es lo que nos va a proporcionar a la empresa un marco que asegura que la organización puede continuar contando con su información crítica, con sus activos de información durante las circunstancias más difíciles que se puedan presentar o más inesperadas. Recomendaciones, bueno, el resguardo de la información suele tomarse siempre a la ligera, pero cuando cosas como la que estamos atravesando hoy, por ejemplo, suceden, se puede ver la importancia y el valor que tienen este resguardo. Entonces es recomendable plantearse siempre la conveniencia de implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, ya que es una herramienta, como dijimos antes, de bajo costo que nos permite establecer políticas, procedimientos y controles siempre con el objetivo de disminuir los riesgos que se presentan en nuestra organización. Y en este momento que estamos atravesando con lo que estamos viviendo en todo el mundo, creo que queda más que nunca, digamos, en claro que aplicar estas recomendaciones no van a representar un gasto, sino que van a ser una inversión que nos va a permitir, digamos, no erogar el dinero en exceso a futuro. Bueno, yo espero no haberme excedido demasiado. Les quiero agradecer que me hayan escuchado. Les dejo, digamos, un espacio ahora entonces seguramente para lo que son las preguntas de ustedes y aquí debajo mis vías de contacto. El sitio web todavía con mi dominio no está disponible, por eso tengo alternativamente un sitio de Google Sites, pero pueden acceder ahí, digamos, y las vías de contacto están abiertas para ustedes, para cualquier inquietud que tengan. Voy a tener el gusto de poder responder. Ok, muchas gracias, ingeniero, por la información. De verdad, sí, saber manejar todo lo que es, ¿no? La parte de información muchas veces en el área virtual, no digital, nos es muy complicado porque nos cuesta, la verdad, tener todo en orden, nos cuesta tener todo seguro. Y peor si es que tenemos una conexión a internet y una red de datos muy grande. Pues bien, comenzamos con las dudas y consultas que los participantes tengan. Pueden habilitar el micrófono para dar la consulta o la duda que tengan con el ingeniero. A ver. Ok, listo, por favor. Si no, si es que tienen alguna duda o consulta, por favor pueden levantar la mano o directamente activar su micrófono para que puedan darle una pregunta al ingeniero. Ok, a lo que vemos, creo que de verdad, la verdad es que sí, La consulta al ingeniero. claro, claro, adelante, siga. Eh, Bien, una, una consulta general. Bueno, no soy profesional en la materia de sistemas, pero sí me interesa mucho estar al tanto de toda esta parte. Y mi consulta es, ¿en qué medida es necesario que un sistema de gestión esté soportado por una norma como la ISO? ¿Hasta qué punto puede un sistema de gestión manejarse solo o basarse en una norma? Gracias. Bien. Los sistemas de gestión generalmente están basados en una norma, digamos. Podría implementarse un sistema de gestión, lo que pasa que la pregunta mía sería cuál sería la referencia, cuál sería el referencial. Podría ser, digamos, alguna norma que no fuera una norma ISO, lógicamente que sí, o algún referencial particular que haya establecido un sistema de gestión que no sea ISO, digamos, en lo cual, digamos, ustedes estarían implementando algo en base a requisitos de un referencial o de una otra norma de referencia o un reglamento de referencia que alguien haya creado o la propia empresa
y podrían establecer un sistema de gestión. Lo que pasa es que, digamos que, bueno, ¿con qué contamos al posicionarnos, al basarnos en una normativa internacional, como el caso de la ISO 27001? Es que tenemos, digamos, un respaldo de un reconocimiento internacional de eso. Nosotros creamos un referencial para implementar nuestro sistema de gestión. Nosotros definimos esas características, digamos, quizás sea muy bueno, yo no digo que no, y quizás tenga un buen resultado. El problema es que, digamos, el reconocimiento que tienen, digamos, no es internacional, es algo, digamos, que responde a un referencial creado por la propia empresa o por otra organización y, digamos, ante terceros, ante clientes, potenciales clientes nuestros, no va a tener seguramente la significancia o la representatividad que tiene.